Hola amigos de Inspirabrand y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy os saludo desde aquí, desde mi despacho, para daros paso a lo que fue una grandísima entrevista con el que fue presidente de la Generalitat Valenciana, Paco Camps. Para los que no sois de aquí de España y nos veis desde fuera de nuestras fronteras, contaros que este fue un político que tuvo el cargo de presidente en una comunidad autónoma aquí en nuestro país y que después de varios casos de corrupción que afectaron a su partido, decidió dimitir. Ha estado 15 años enfrentándose a diversos procesos judiciales y finalmente, después de todo ese tiempo, ha salido absuelto. Ahora, después de todo ese tiempo, ha decidido volver. Y lo hace con la decisión clara de volver a poner a Valencia y a la Comunidad Valenciana en el mapa. No os perdáis la entrevista, responde a un montón de preguntas clave acerca de la situación actual del país, de la situación actual de los jóvenes. En fin, creo que es 1 hora y media de muchísimo valor y sobre todo nos cuenta qué tiene que suceder para que el partido, para que el PP aquí en la Comunidad Valenciana le diga: Paco, vas tú, Mazón se va fuera. Espero que lo disfrutéis y aprovecho para deciros que este contenido que os ofrecemos rigurosamente todas las semanas no tiene ningún coste, que es completamente gratuito y que lo hacemos con la intención de fomentar el pensamiento crítico, como hacemos desde el primer día. Solamente podéis obsequiarnos de una manera, y es dando like a este vídeo y suscribiéndoos al canal. Así que muchas gracias. Disfrutad. Paco, ¿cómo está? Buenas tardes. Le tuteo, ¿no? ¿O te tuteo? Me tuteas, estoy genial, contentísimo. Salgo de un constipado hace muy pocas horas y tenía mucha ilusión de estar con todos vosotros. O sea que en primer lugar pido disculpas por el tono de mi voz, que no es la que acostumbraría, pero estoy muy contento. Deciros que hace como unos pocos años yo también venía por aquí, por esta zona. No sé cuántos años, no quiero calcularlos porque son unos cuantos. Pero bueno, estoy muy contento de estar con vosotros, contigo, agradecido y sobre todo viendo las caras de gente joven, que no es un tópico, es una realidad. Me lo decían a mí cuando hacía lo mismo que vosotros, ir a algún tipo de reunión de personas que comentaban cosas de una cierta edad, como yo, y nos decían: vosotros sois el futuro. Lo que no imaginaba es que efectivamente el futuro llegaba, que soy yo ahora en el presente, y que luego tendría la oportunidad de hablarle al siguiente futuro. Por eso para mí esta tarde es tan importante. Paco, empecemos un poco por ahí. Me da mucha curiosidad y me gustaría volver un poco atrás en el tiempo. Yo acabo de cumplir, desafortunadamente, ya los 30. Entonces, pues uno ya tiene una edad... No sabes la pena que me da. Pero si nos vamos un poquito más atrás, si nos vamos a los 20 y pocos, a mí me gustaría entender de dónde viene esa vocación del Paco Camps, que estudia Derecho con 20 y pocos años. ¿Ya eras un joven muy inquieto? ¿Qué cosas te preocupaban? Me gustaría entender, Paco, cómo piensa un joven que ha acabado siendo pues quien es usted hoy, ¿no? Y quién ha sido. Estamos tuteándonos. Perdón, es que vuelvo al usted, me cuesta. Pues un joven como vosotros. Realmente ahora que os veo a todos vosotros, pues como vosotros. Exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Sinceramente os lo digo. Lo que ocurre es que tal vez tuve la ocasión vital de vivir el momento de la transición de la dictadura a la democracia. Yo tenía 13 años y de manera intensa, lejos de lo que a lo mejor harían otros de otra manera, empecé a observar que había un debate político en España, que había distintas formas de entender el presente y el futuro de nuestro país, o sea, de nosotros, de los españoles y de los españoles jóvenes, como yo. Y yo empecé a posicionarme en cada uno de los discursos. Yo veía aquellos discursos y entendía, interpretaba, contrastaba, pero pensaba que eso es posiblemente lo que hizo que yo diese un paso hacia adelante. ¿Algún día podré ser yo de esas personas que opinan, que deciden, que interpretan, que lideran, que proyectan los sueños colectivos hacia adelante? Y seguramente me tocaría el aguijón de la expectativa, y a partir de ahí no solo escuchaba, sino que además también analizaba, además también contrastaba, y un buen día pues me vi envuelto ya en lo que es la actividad política de manera intensa. Yo estudiaba, yo trabajaba en la empresa familiar y yo hacía política y era estar como vosotros, escuchando a los políticos
teniendo una visión de lo que ellos decían y teniendo una propuesta alternativa en muchos casos. Aquellos años fueron además años muy intensos de la vida política, claro. Se estaba construyendo la España que hemos disfrutado durante todas estas décadas y eso significaba que estaba cambiando todo y esperábamos todos que a mejor. Pues eso fue seguramente. Analizar, ver, interpretar e involucrarme. Paco, vamos a ir poco a poco entrando en detalle. Tengo una larguísima lista de preguntas, de bloques, que yo creo que a todos los que estamos aquí nos interesa mucho conocer. Pero hay una primero de todas, y que si no se la hago no me dejarán salir de aquí en el día de hoy, que es, después de todo lo que usted ha vivido, perdón por el usted, después de todo lo que has vivido, de todo el tedioso procedimiento judicial que en los últimos 15 años te ha tenido en vilo, ¿cómo es posible que a una persona como tú todavía le queden ganas de volver a dar la batalla? Esto es algo que a muchos todavía nos deja atónitos. ¿Nos podrías contar por qué? Bueno, pues sinceramente no lo sé, no lo he analizado, pero eso es una realidad incontestable. Sí, tengo mucha ilusión, y desde luego viéndose a vosotros todavía mucho más. Vamos a hacer una cosa tú y yo. Me voy a poner ahí, tú aquí, ¿sí? Porque vale. Te doy la espalda cuando contesto y me sale fatal. Claro, sin problema. ¿Qué os parece? ¿Que lo haga? Sí, cambiamos el iPad y ya está. Mucho mejor. Así nos vemos todos. Pues... Nos habíamos quedado con... Sí, ¿por qué este lío ahora mío después de lo que he sufrido, ¿no? En primer lugar, porque soy consciente que lo que me ocurrió por una circunstancia puramente política. Fue un ataque político, nada tenía que ver con mi persona ni con mi forma de actuar. Era una cuestión puramente política. Y como era una cuestión puramente política, salvadas las circunstancias del tiempo y la situación, ya lo que pretendo políticamente es recuperar aquellos años extraordinarios en donde la Comunidad Valenciana y nuestro país vivieron y disfrutaron de gobiernos que me parecieron, no solo porque los lideraba yo en el caso de la Comunidad Valenciana, sino porque creo que son perfectamente objetivables las cuestiones, me parecieron extraordinarios. ¿Por qué no volver a intentarlo? ¿Por qué no volver a intentar aquello que, después de un ataque político despiadado que he sufrido, después de haberlo solventado, volverme a poner otra vez al servicio de mis conciudadanos, del proyecto político en el que he estado constantemente desde que inicié mi vida política y de todo aquello en lo que creo? Y por eso estoy con esta ilusión con la que ves. Esto solamente se puede entender, Paco, desde el punto de vista de la vocación política. Entonces me gustaría preguntar, ahora, solamente se puede entender desde el punto de vista de la vocación política. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué le lleva a una persona a dedicarse a la política, sobre todo cuando la profesión de político es la tercera gran preocupación de los españoles, solamente por detrás, a día de hoy, de la vivienda y de la inmigración? Bueno, pues me imagino que, como os decía antes, un buen día, escuchando a algunos políticos, de repente decides que quieres formar parte de las decisiones. Quieres involucrarte por pura cuestión de vocación en todo aquello que signifique mejorar el día a día de tus conciudadanos. Y quieres hacer posible que las cosas que están ocurriendo y que no te gustan se mejoren. Eso es lo que hace que a lo mejor algunos de los que están aquí hoy escuchándonos pues salgan de aquí diciendo, pues a mí me gustaría esto de dar un paso hacia adelante y de intentar hacer viable aquello que hoy parece que es imposible y que creo que tengo las opciones de poderlo llevar a cabo. Eso es lo que seguramente hace que cualquier persona de repente vea una llamada a su vocación política y de un paso hacia adelante. ¿Cree que todos los políticos realmente están en política por un tema de vocación? Bueno, yo quiero creer que sí. Yo espero que sí. También hay que distinguir el político del cargo público. Hay cargos públicos que a lo mejor no son muy políticamente vocacionales y hay otros cargos públicos que fundamentalmente lo que son es políticos, como hay políticos que no tienen cargos públicos como yo en estos momentos, pero la vocación te hace seguir siendo un político. Entonces yo espero que sí, que efectivamente haya la mayoría de los políticos
sientan esa llamada a la política. Hablemos de tu situación particular. ¿Serías el primer político que después de haber estado sometido a presuntos casos de corrupción sale absuelto y vuelve a la primera línea política? Y no solamente eso, sino que consigue de nuevo gobernar. Creo que este caso no existe en la historia. Bueno, de momento estamos de España. En lo que estamos. No, hombre, claro. Lo de gobernar tiene que pasar primero por mi partido y que luego los ciudadanos decidiesen que yo debo formar parte de algún equipo de gobierno. Pero desde luego, seguramente, sí, después de 15 años de una lucha titánica mía, de mi familia, hay algunos miembros de mi familia por aquí que también han luchado conmigo durante todos estos años, una lucha titánica de mis amigos, de colaboradores que han estado a la altura de las circunstancias, de personas que he conocido luego durante estos años y que me han dado todo su cariño. Desde luego, después de todo esto, yo no creo que haya nadie que le haya dado otra vez por ponerse en marcha. Seguramente también las circunstancias personales, cuando uno ve lo que ha hecho, le animan. Por ejemplo esto, ¿no? Esto que vemos ahí. El BLS Events. Por ejemplo, cuando uno de repente ve BLS Events o ve cualquier otra de las cosas que pusimos en marcha cuando yo era presidente, dices, oye, valió la pena. Aquello tenía sentido. No eran ideas que se perdían en el debate de la teoría o de lo abstracto, sino que había cosas que eran tangibles, que se podían tocar con los dedos, que se pueden tocar con los dedos a día de hoy. Y eso me parece que también es una especie de acicate para continuar en esta ilusión de la que estamos hablando. Sí, la verdad es que, claro, en aquella época en la que estuviste gobernando, a muchos nos pilló todavía de muy pequeños, pero a cualquiera que le preguntas te dice que era la Valencia que por fin tenía un hueco en el mapa, ¿no? Que pusisteis tu gobierno, tus gobiernos, sí, en el mapa a la ciudad. Esa cuestión, aquí me imagino que la inmensa mayoría somos de aquí, de la ciudad de Valencia, de la provincia, de la comunidad. Esta cuestión que me está planteando ahora de forma tan inteligente es una de las cosas que a mí me hizo, cuando tenía vuestra edad, dar un paso hacia adelante. Valencia era la nada más absoluta. Más absoluta. No existíamos para nada. No teníamos presencia, no teníamos interlocución, lo que aquí ocurría no tenía importancia a nivel nacional, y a mí eso me generaba también una cierta inquietud. Aparte de mis principios ideológicos, de la forma de entender la vida, de mi proyecto, de cómo tiene que ser la forma de funcionar nuestra sociedad, hay una cuestión permanente en mi corazón que es nuestra tierra y que nunca era tratada conforme yo entendía tenía que serlo. Y bueno, pues yo, por ejemplo, cuando viajé mucho con mis padres, porque la fábrica que tenían les obligaba a viajar. Yo veía otras ciudades de Europa, o veía otras ciudades de España, o veía información de otros lugares. Decía, ¿cómo es posible que de lo nuestro nunca hable nadie? ¿Cómo es posible que no sea nunca nada importante lo que ocurre en nuestra tierra? Y eso también fue uno de los acicates que me hizo ponerme en marcha. Y conforme a la pregunta que me has hecho, venía con Emilio Llopis, una de las personas que me está también ayudando y acompañando, como muchos colaboradores que están hoy aquí, y les agradezco su presencia. Me decía, es que la inmensa mayoría de los jóvenes que te van a ver no te han escuchado nunca en la vida, nunca, jamás. Bueno, me estáis escuchando por primera vez, cosa que os agradezco. Bueno, en la tele te habremos visto... Tele, y aparte en la época última, que era una época bastante dura, ¿no? Bueno, me estáis escuchando, en cualquier caso ya eso para mí es muy importante. Bueno, pues sí, efectivamente, en aquella época, en aquel futuro en el que yo estaba, en aquel presente, no veía en el futuro nada que tuviese que ver de interés. Se ha ido la voz. Sí, se ha ido. A ver, ¿ahora? Ahora se oye. Se oye. Hola. Ahora, estamos. Sí, vale. De interés para el futuro de nuestra comunidad. Os voy a poner ejemplos muy gráficos. Porque sobre la estructura, sobre la base, sobre el suelo de algo que es fundamental, que es la igualdad de oportunidades para todos, colegios, hospitales, buenas comunicaciones, buenos proyectos de bienestar, sobre esa base sobre la que construimos luego esto de aquí. Yo, por ejemplo, veía por televisión Fórmula 1 en Montjuïc, por las calles de Barcelona. Yo, por ejemplo, veía el Conde de Godó, me gusta jugar al tenis, en Barcelona. Yo veía acontecimientos deportivos de primera magnitud fuera de nuestra tierra. O sea, aquí no pasaba nada, nunca, jamás, nada importante, nada interesante. Cuando por fin conseguimos que aquí hubiese coches por las calles corriendo en Fórmula 1,
la America's Cup, el ATP 500 en el Ágora, el Palacio de la Ópera. Hablo de la ciudad de Valencia, pero podemos hablar de la Volvo San Reis desde Alicante, podemos hablar del campeonato de golf en el Tour Europeo en Castellón, podemos hablar de las motos en Cheste. Es decir, cuando de repente vi que la estructura de igualdad de oportunidades, de expectativa de bienestar, había llegado a un punto determinado y el salto siguiente era la promoción y modernidad del territorio, pensé, valió la pena. De hecho, estos 15 años de sufrimiento personal y familiar y de amigos ha tenido siempre una contraparte extraordinaria que también me ha mantenido en pie y con mucha ilusión y optimismo. Valió la pena. Todo este sufrimiento, que no le aconsejo a nadie, valió la pena porque todo eso está ahí. Y cada vez que veo la programación de la ópera, por ejemplo, o cada vez que veo cualquier cosa que sigue ocurriendo en nuestra tierra, fundamentalmente de la ópera, no es que ayer se presentó la ópera que se va a representar dentro de nada, y gracias al Palacio de la Ópera y a una persona extremadamente buen amigo mío que ayer explicó las pautas de la misma representación de dos óperas que se van a representar creo que el viernes en el Pablo de les Arts. Bueno, pues hay representación de ópera. París, La Garnier, Venecia, Fenice, Milán, La Scala, el Covent Garden en Londres, el Metropolitan Opera House. Estoy hablando de teatros de ópera de primer nivel a los que fui invitado como presidente de la Generalitat por ser el presidente de Valencia. Ojo al dato, ¿eh? Pues eso no lo he dicho porque sí, sino que a todos estos luego, el que era vuestro presidente, iba allí porque representaba una comunidad potente, puntera, de modernidad. Y eso, en mi juventud, en vuestra juventud, parecía impensable. Y una vez alcanzado, dije, oye, lo hemos conseguido entre todos los valencianos, porque esto es obra de todos, claro, lo hemos conseguido. Y eso tal vez haya temperado estos años tan duros. Y eso es lo que tenemos que volver a reivindicar todos nosotros. Y eso es lo que tenéis que reivindicar a todos vosotros. Porque podemos volver a intentarlo y tenemos que volver a conseguirlo, los valencianos. Yo me paseaba por aquí. Lo más importante que ocurría en mi época es que por aquí, si no me equivoco, se abrió la primera pizzería de Valencia. Se llamaba Sambuco. Era un sitio donde veníamos a tomar pizzas. Yo había probado las pizzas fuera de aquí, en Italia. En Valencia no había. El primer McDonald's que vi en mi vida, en fin, no voy a decir lo que pienso tal, pero bueno, quiero decir, en aquella época era de mucha modernidad. El primer McDonald's lo vi en el viaje de fin de Cou, o sea, cuando tenía ya 18 años, en una ciudad llamada Lausanne, en Suiza. El primer McDonald's. Y bajamos todos del autobús, todos los del colegio, porque había un McDonald's. ¿Entendéis de qué os estamos hablando? Es que eso ha pasado aquí y eso a mí me cabreaba profundamente. Cuando un día, por ejemplo, vas a Madrid, ves McDonald's, Burger King y un sitio que se llama Wendy. Digo, no solo tienen uno, sino que tienen 3 marcas. Nosotros no tenemos nada de nada. Nos gobernaron durante los años 80 personas que no creían en la capacidad que teníamos los valencianos para poner en marcha cosas interesantes, al nivel que fuese, de Barcelona, de Madrid o de cualquier otro lugar. Y eso que me ha pasado por aquí, cuando tenía vuestra edad, eso no tiene que volver a ocurrir. Y en parte, desgraciadamente, puede que esté volviendo a ocurrir. Y en parte, también forma parte de mi vocación de volver al lío, morro cotudo, de meterse en esto de la actividad política, porque creo que vale la pena, sí. Porque somos gente extraordinaria. Paco, vamos a volver justo a colación de lo que comentabas. Vamos a volver a la tierra, me dice... a la tierra, vamos a volver al presente. Vamos a volver al presente. Y ahora que mencionas precisamente esto del lío morrocotudo, tengo que preguntarte, ¿cómo estás sentando en el PP que hayas retomado el protagonismo por tu cuenta? Y en particular, ¿cómo está recibiendo el entorno más cercano al presidente actual del PP aquí en la Comunidad Valenciana, Carlos Manzo? El PP, que es un partido, hoy vengo de estar con un grupo de militantes del Partido Popular de Guardamar del Segura, que es la primera ciudad de la Vega Baja, justo después de Alicante. Ahora os contaré una cosa bastante curiosa de Guardamar del Segura y los socialistas, pero bueno, me lo guardo para luego. Y he estado con un grupo de militantes, o sea, la gente del partido está muy contenta. De hecho, todos los que están por aquí hoy, que no tienen vuestra edad, sino que tienen 1 o 2 años más que vosotros, son todos ellos militantes del partido. El partido, bien. Y la dirección del partido, pues imagino que también se lo tiene que tomar bien, porque entre otras cosas no hago otra cosa que defender el proyecto
que defender el gobierno, que además me nace de dentro siempre defender a los gobiernos del Partido Popular, y cuando uno defiende a los suyos, pues imagino que le sentará bien. No lo sé, no lo he preguntado ni nadie me ha dicho nada, pero dudo que a nadie del Partido Popular que hoy esté en la dirección no le pueda saber bien que yo esté hablando bien del partido por donde voy, ¿no? Profundizando un poco en esto, quiero citar a Konrad Adenauer, que decía: hay 3 tipos de enemigos: los enemigos normales, los enemigos mortales y los compañeros de partido. ¿Has vivido esta frase en carne propia en tu pasado o en tu presente? No, vamos a ver, mis adversarios han sido, sin lugar a duda, los del Partido Socialista, que me han perseguido constante y permanentemente, de manera insistente, y continúan. Y todo el entourage que con ellos han estado haciendo cosas, ¿no? Tus compañeros, pues unos son majos y otros no, a lo mejor, ¿no? Unos te caen bien, otros no te caen tan bien, pero eso no es, eso es lo de menos. Son tus compañeros de partido, no lo creo. Aparte, yo he sido el presidente del partido. Yo he defendido a todos mis compañeros de partido y seguiré defendiendo a todos mis compañeros de partido. Primero porque lo creo, por propia voluntad, por propia convicción. Y segundo, porque haber sido o en aquel momento, siendo el presidente y haberlo sido, significa que yo, aunque no lo sea, y no es un juego de palabras, tengo que seguir con la misma convicción, porque si no, parecería que cuando uno es presidente hace unas cosas y cuando no lo es hace otras contrarias. Por eso yo seguiré siendo el que fue un presidente que defendió siempre a sus compañeros de partido. El último CIS, el maldito CIS, que bueno, ya se habla mucho, ¿no?, de la cocina esta del CIS de Tezanos, etcétera, pero refleja un dato curioso que yo creo que en esto no se equivoca tanto, y es que casi el 50% de los ciudadanos no siente actualmente simpatía por ningún partido político. Me gustaría preguntarte, Paco, ¿cómo funcionan realmente los partidos políticos desde dentro? Es decir, ¿son espacios de diálogo en los que se pretende el bien común, o son estructuras de poder al servicio de los líderes y sus entornos? No sé si me he explicado del todo bien. Sí, te has explicado perfectamente bien. Yo creo que a todos nos genera como mucha curiosidad, ¿no? ¿Cómo funciona un partido político por dentro? Pues mirad, yo tenía vuestra edad, me afilié en el año 82 a Alianza Popular, septiembre. Semanas después había unas elecciones nacionales que ganó el Partido Socialista de Felipe González por mayoría mega absoluta, 202 escaños de 350. Y bueno, poco a poco estuve en las nuevas generaciones durante un tiempo, y luego pues estuve en una lista, y luego terminé estando en la lista de Rita del año 91, etcétera. O sea que todo eso que se cuenta de estructuras de poder no es real. Son estructuras que intentan organizar para el bien común el trabajo dentro del partido, intentando que las cosas se hagan de la mejor manera posible e intentando luego tener a los mejores al frente de cada una de las candidaturas cuando se presentan en los ámbitos que sean, el municipal, el autonómico o el nacional. No es así, no es así. No es así. Y más digo. España es uno de los países en donde más votamos. En todas las elecciones generales, una media de 73-74% de españoles vamos a votar con derecho a voto. O sea que es un porcentaje bastante elevado, bastante elevado en relación con otros países que votan muy por debajo de estas cifras. En algunos incluso se obliga a votar, es obligatorio el voto, ¿no?, bajo sanción, etcétera. ¿A quién conviene que parezca que la gente está desafecta de la política? ¿A quién conviene que la gente piense que los partidos políticos son meros estructuras de poder? A los que no creen en el sistema, a los que no creen en la democracia. Y la democracia es el sistema. No es que sea el mejor de los posibles, es que es el sistema. Lo que tenemos que hacer es perfeccionar, reformar, mejorar, modernizar el funcionamiento de las cosas que en la democracia van tomándose las decisiones al respecto. Pero cada vez que alguien dice, no, es que yo descreo de los partidos políticos, bueno, en primer lugar, lo primero que se puede hacer es dar un paso hacia adelante y entrar para mejorar en la actividad política, porque aquí a nadie se le prohíbe la entrada en ninguna parte. Obviamente no vas a llegar y decir, yo quiero ser el presidente. Bueno, tendrás que hacer algo para poder llegar a serlo. Pero el primer paso es, desde luego, si alguien descree del modelo, intentar mejorarlo, perfeccionarlo,
desde dentro mismo, ¿no? Eso es lo que creo, eso es lo que creo. Segunda cuestión, hay que distinguir entre partidos políticos y movimientos políticos. Durante algunos años ha habido gente que decía que los viejos partidos eran el pasado y que había una nueva forma de hacer política. Pues bien, ya habéis visto lo que ha pasado con algunos movimientos políticos que parecía que eran la nueva política. Cómo han terminado sus líderes, sus proyectos, sus modelos, sus expectativas, lo que han negociado, lo que han terminado haciendo. Hay que huir del que viene con una idea que parece novedosísima y que intenta destruir la imagen de lo que está funcionando porque nos trae un discurso completamente nuevo. Y en todo caso hay que influir como jóvenes en aquellos ámbitos en los que uno entienda que puede y debe influir. No podemos caer en la desafectación del sistema a través de la desafectación de los partidos políticos. Y dentro de los partidos políticos, ¿existe realmente democracia interna? Sí. ¿O se parecen a veces más a un estilo oligárquico en el que los presidentes ejecutivos son los que llevan la batuta y los demás simplemente dicen que sí? Yo lo veo, por ejemplo, mucho en el tema de las votaciones. Es muy raro ver a la hora de una votación que exista un diputado que diga, oye, pues es que yo con esto no estoy de acuerdo. Es decir, es un... Esa cuestión es muy importante. Todas son importantes, pero esta es muy importante. Hay dos democracias que la gente ve del funcionamiento de los partidos. La primera es la interna y la segunda es el resultado de las votaciones en el Congreso, por ejemplo, que es lo que la gente ve, ¿no? Respecto de la interna, hay un sistema democrático, interno, estatutario, que hace que las cosas vayan funcionando de una forma determinada y uno va intentando alcanzar un cierto nivel de poder dentro del partido mediante asambleas, congresos, reuniones, las votaciones correspondientes. Respecto de lo que vemos en el Congreso de los Diputados, España tiene un sistema político que es la elección de diputados mediante listas cerradas y bloqueadas. Es un sistema llamado proporcional y es un acuerdo para que la Constitución saliese adelante entre los partidos que la firmaron. Por ejemplo, el Partido Comunista, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Que cuando yo soy diputado nacional por una lista determinada, yo lo he sido por Valencia, por ejemplo, tengo una adscripción política a unas siglas por las que he sido elegido. Yo no he sido elegido de manera directa y personal, sino que formo parte de una disciplina de partido. Si yo voto al Partido Popular en la provincia de Valencia o en la provincia de Guadalajara y de repente hay un diputado en Guadalajara o en Valencia que decide que la opinión suya vale más que los votantes que le han votado para ser diputado cuando nunca nadie le votó, puede que en ese momento esté transgrediendo el último objetivo del señor que le votó. Claro. Otra cosa es el sistema que a mí me gustaría, y por eso es mi tesis doctoral, es la implementación de un sistema a la británica, y es el sistema de las circunscripciones uninominales. Por ejemplo, en el Reino Unido se vota directamente al diputado. Claro. Hay tantas circunscripciones como escaños tiene la Cámara de los Comunes. Eso es otra cosa, es otra formulación del planteamiento parlamentario. Claro, porque da la sensación de que muchas veces votamos a los partidos más por la cara visible, es decir, el de arriba, que igual por realmente conocer el proyecto político y las personas que están. Yo en ese sentido soy mucho también de más que siglas, muchas veces las personas que hay detrás de los proyectos. Esto que comentas me parece muy interesante. No sabía que tu tesis doctoral, por cierto, era de este sistema británico, pero oye, me parece muy interesante y creo que sería más justo, ¿no? Probablemente. Sí, sería un sistema llamado mayoritario. Muy bien traes la palabra justo. Es justo, yo lo creo, pero fíjate, ¿es justo que quien tiene el 25% de los votos y el resto tiene hasta el 18, el 17, el 10, hasta el 100%, ¿no? Se lleve el escaño y el resto no tenga representación política? Ese sería el sistema mayoritario en el que yo creo, ¿eh? Pero fijaos lo que os estoy diciendo. ¿O es justo que haya una suerte de proporción para que la gente que saca el 18% aquí, allá, acullá, también tenga representación política? Yo prefiero el sistema de bipartidismo porque da estabilidad. Uno gobierna, otro hace oposición. Pero hay otros que prefieren el sistema proporcional, para que haya mayor número de grupos parlamentarios
porque hay grupos que no obtienen una mayoría cualificada, pero sí que tienen un número de votos que le permiten más o menos tener una presencia del Parlamento. Este es el sistema por el que optó España. El sistema está en la Constitución. Modificarlo es prácticamente un imposible. A mí me gustaría más el británico, pero hablando de justicia, ¿qué es más justo? ¿Que el sistema mayoritario impida que gente que pueda tener un porcentaje del 20%, por ejemplo, de los votos, no tenga ningún representante del Parlamento? Sí. Por eso en política, la palabra justicia y política a veces hay que atemperarla, porque cada uno de nosotros tiene una visión sobre lo que políticamente es justo. Paco, vamos a hablar un poco de actualidad ahora, pero antes quiero preguntarte por la reputación y en concreto el perjuicio que has sufrido en tus propias carnes a nivel reputacional. ¿Crees que el pueblo será justo y sabrá reconocerte como legítimo candidato, o crees que sobre ti todavía, pese a que la justicia te haya absuelto en 15 juicios, si no me equivoco, será capaz de considerarte legítimo candidato? ¿Crees que pesa sobre ti o...? Volvemos a empezar. Sí, es verdad, que no te has presentado nada todavía. Todo tiene un proceso, por lo tanto, hablar de eso creo que no me corresponde hablar esta noche, si me lo permites. Sí. En todo caso, sí que te puedo decir que en el año 11, que obviamente no votabais ninguno de vosotros, en el año 11 yo me presenté a las elecciones por tercera vez, con todo el lío mediático detrás de mí, y los valencianos me dieron de nuevo una gran mayoría absoluta. Con lo cual, desde el punto de vista de mis conciudadanos, noté el respaldo en aquellas elecciones, porque me dieron por tercera vez su confianza para continuar siendo presidente. En el futuro, Dios dirá. Lo que estamos haciendo, un grupo de gente, es construyendo un discurso nuevo que encamine mi partido, el Partido Popular, de nuevo hacia algo que para mí es consustancial con la existencia del Partido Popular, que es la obligatoriedad moral de buscar la mayoría absoluta. Y en la medida que sea mi aportación interesante, pues ahí estaré. Muy bien, Paco. Vamos a pasar a hablar más de temas un poco de actualidad o temas genéricos de política. Por ejemplo, la corrupción. Decía Montesquieu, si no me equivoco, que todo cargo de autoridad o toda autoridad es inherente a lo que es la corrupción. ¿Qué significa para ti la corrupción? Y sobre todo, ¿cómo ponerle límites? ¿Cómo ponerle freno? No, la ley es muy clara al respecto, y por lo tanto la propia ley es la que va marcando lo que es y cómo se tiene que perseguir. Eso de que toda autoridad o todo cargo público lleva inherente este tipo de circunstancias, yo tampoco lo creo. Conozco a miles de cargos públicos, miles, concejales de pueblos pequeños, alcaldes de ciudades intermedias, cargos de representación institucional muy importantes, miles que están por pura cuestión de vocación y la ilusión de entregarse a los demás y hacer cosas en sus tal. No, me parece que efectivamente es lo que aflora, es lo que más noticiable, ¿no? La construcción de un colegio o de un hospital a veces no es noticiable. Esto sí que lo es. En fin. Pero bueno, esta cuestión está perfectamente bien enmarcada, como otras actitudes de las personas allí donde ejercen su propia condición humana. Porque, en fin, si empezamos a hablar de la cantidad de cosas que ocurren, pues obviamente te asusta. Pero bueno, está regulado, está perseguido, está tipificado, y luego el Poder Judicial es el que actúa cuando estas cosas saltan por cualquier circunstancia. Lo que sí que me gustaría en primera persona reconocerte, Paco, es que tú en 2011 dimitiste. Fíjate hoy en día esto de la palabra dimitir por presunta corrupción, vamos, esto a día de hoy es una locura. Sí. Y tú lo hiciste. Por lo tanto, habla de tu honradez, honorabilidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué hoy en día esto ya se ha perdido? Pues no lo sé, la verdad. Las formas. No lo sé, porque yo sinceramente creo que abrí una puerta a una forma de hacer política, en ese caso diferente, y hay mucha gente que luego no lo ha hecho. Ellos sabrán por qué. Yo tenía la conciencia de que debía hacerlo, porque además había elecciones generales a muy poco tiempo, muy poco espacio de tiempo, y entendí que tenía que tomar esa decisión gravísima
decisión, porque es una decisión de una enorme profundidad personal, lo que significaba, lo que tuve que hacer, pero bueno, al final lo hice. Otros no lo hacen, y además con motivos, y ahí están, aguantando el tirón. Sí, por eso, es como ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de moda. Antes... Es que tampoco había mucho precedente en relación a lo que yo hice. Seguramente yo fui un precedente, pero se quedó en precedente. Se quedó en el aire ese precedente. ¿Cuáles crees que son ahora mismo los 3 grandes problemas? He dicho 3 por decir un número, pero ¿cuáles crees que ahora mismo son los problemas más acuciantes que tenemos la sociedad valenciana y la española? El primer problema es el gobierno de España, tal y como está configurado, y lo que está haciendo es de una gravedad inmensa y tremenda. Tenemos un presidente que los españoles no nos merecemos, que es una tragedia, que se apoya en gente que no cree o en España o en la democracia, y ese es el primer gran problema de los españoles. El segundo gran problema que deriva de este primer gran problema es la falta de modelo de país para los próximos años, porque vamos todos los días de salto de mata. Cada día nos enteramos de una cosa nueva, ¿no? De una nueva renuncia del presidente del gobierno bajo la presión o la coacción de quien está apoyando en el gobierno. Y el tercer problema, que también es un problema no menor, es nuestra presencia en el mundo. España es un gran país, es una gran nación. Hoy no pintamos absolutamente nada. El mundo, vuestro mundo, está siendo un mundo de una incertidumbre tremenda. La Unión Europea, en mi época, que se llama Mercado Común, era un proyecto al que acudir. Hoy es un proyecto que está en cuestión. No la Unión Europea, pero sí los mecanismos de funcionamiento internos. En mi época, por ejemplo, la OTAN era una forma de estar en el mundo frente al bloque comunista. Hoy fijaos lo que está ocurriendo en nuestra relación con los aliados de otros países. Todo eso hace que la incertidumbre sea muy importante a efectos de país, pero que España, desgraciadamente, no tenga la voz que corresponde para defender nuestros propios intereses. Esos para mí serían los 3 grandes problemas que tiene nuestro país. Voy a pedir un poquito de silencio porque es que me estoy divirtiendo mucho en esta entrevista y tengo un mogollón de preguntas y quiero que todo el mundo la escuche bien. Vamos a romper un poco así esta dinámica. Ahora volveremos a hablar sobre cuestiones fundamentales que nos afectan a los ciudadanos, pero vamos a hacer así una ronda de preguntas rápidas. Gracias por ese fantástico. Te voy a decir nombres de políticos, tanto internacionales como nacionales, y me gustaría que dijeras un apelativo, una palabra, algo que les representara, ¿vale? Creo que esto puede estar divertido. A ver, vamos a empezar por los nacionales. Santiago Abascal. Vamos a ver. 1 o 2 palabras, tampoco por no hacer una descripción así. El PP ha de ganar las elecciones por mayoría absoluta, para que no gobierne lo que nos está gobernando. Yo sé que esta es una opinión que no comparto con muchas personas que piensan que esto no tiene que ser así. Todo obstáculo para que mi partido gane por mayoría absoluta no es bueno para España desde mi perspectiva, desde mi opinión. Es muy importante que él, como otras personas, comprendan que la división del votante que tradicionalmente votó al mismo partido hoy está propiciando que gobierne la izquierda, apoyada en Podemos, en Sumar, en los filoetarras, en Esquerra Republicana de Cataluña, en Junts per Catalunya. Era una palabra. ¿Eh? Era una palabra o 2. Bueno, pero es que... es que me parecía que era muy importante. Era muy importante. Luego porque... vamos a hablar del bipartido. Y es que creo que esto a la gente le gusta, lo de tal. Sí. Está como morbo. De todos modos, 1 o 2 palabras, y esto, buenos días o buenas noches, lo demás me cuesta mucho, que lo sepas. Vamos a intentarlo. El señor Ábalos. Bueno, es un personaje deleznable. Mazón. Un presidente que está haciendo lo que tiene que hacer ahora, que es la reconstrucción de la zona devastada. El señor Núñez Feijóo. Nuestro presidente y futuro presidente del gobierno de España. María Jesús Montero. Bueno, sí. Una de las tragedias más grandes de nuestro país. Emiliano García Paje. Otra gran tragedia. Otra gran tragedia porque estas personas son las que le dan cobertura moral.
a personajes como Sánchez. Cada vez que amaga y no golpea, está dando la sensación de que no está bien lo que hace, pero que en el fondo prefiere que esté el que está a que esté otro. Y eso es más grave todavía que quien se pone directa y abiertamente con Sánchez. Por lo tanto, me parece peor la actitud de Page que la de Sánchez. Puigdemont. Bueno, un fugado, un fugitivo, un forajido. Tiene la llave de España, ¿no? Un forajido. Tiene la llave de España. Un forajido que es el que decide el presente y el futuro de nuestro país, por desgracia para nosotros, coaccionando todos los días a Sánchez. Iba a decir Pedro Sánchez, no sé. Bueno, el peor de las pesadillas de nuestra democracia. Vale. Me he dejado alguno nacional porque voy a pasar los internacionales. ¿Alguien dice algo? Espinosa. Bueno, pero ese ya no está en marcha, ¿no? Espinosa. Espinosa, Iván Espinosa de los Monteros. Fue un gran político. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, dicen por aquí. Nada, fíjate, es un personaje absolutamente prescindible. Vale. A mí me gustan los internacionales, vamos a intentarlo. Javier Milei. Vamos a ver, si me permites. Venga, va. Un minutito, va. Es que tengo un montón de preguntas. Ya, pero esto me gusta, si me lo permites, explicar. Vale. Para entender quién es Milei, o para entender quién es Trump, o para entender quién es Meloni, o para entender quién es cualquier persona que a lo mejor ahora tenga un discurso que está, digamos, en un límite determinado, ¿no? Nos puede parecer un límite, a lo mejor no. Cuando el péndulo se va hacia un lado, la manera de romper en algunos ámbitos la tendencia hacia un lado es dar un pendulazo hacia el otro. Por eso yo, en este proyecto en el que estamos ahora, unos cuantos, y delante de vosotros, os pido radicalidad en la centralidad y en la moderación. Porque no podemos ir de péndulo en péndulo, de lado a lado, porque es que esto no lleva a ninguna parte. Yo entiendo que Milei estuviese harto del peronismo, de esa suerte de comunismo de corbata, y al final terminase saliendo a la calle con megáfonos y con histrionismo para despertar un pueblo como nuestros hermanos argentinos, que estaban gobernados por una casta real, cuasi soviética, imposible de quitar de en medio. Entonces, bueno, son personajes muy interesantes, que han roto una tendencia que parecía imposible. Lo que está pasando en Venezuela. Ojalá apareciese un Milei en Venezuela, para acabar definitivamente con la locura que está viviendo, lo que están viviendo los venezolanos. Por eso, el discurso de hoy aquí, todavía, tiene que seguir siendo, desde mi punto de vista, tenemos que ser radicales en la moderación y en la centralidad. No caer en el juego de irnos al otro lado, porque entonces rompemos de manera definitiva el consenso general y las cosas así no funcionan y el país es el que pierde. Paco, y aquí te sigo el hilo porque me ha encantado esto que has comentado. Fíjate que si hablamos de la política actual, el relato lo gana este tipo de gente. O sea, yo me considero personalmente una persona centralidad, católico, apostólico, romano, como lo quieras llamar. Pero yo sé que a día de hoy nuestra manera de pensar central, con sentido común, la familia, todas estas cosas, a día de hoy el relato nos lo tienen comido por otros lados. Por eso es apasionante hoy ser lo que creo que tenemos que ser. Es lo novedoso, es lo revolucionario, ser radical de la centralidad y la moderación. Lo fácil es otras cosas. ¿Pero y eso triunfa? ¿De verdad? Eso tenemos que hacerlo triunfar, claro. Sí, eso es lo bonito. Ese es el reto, eso es lo revolucionario. Hoy ser revolucionario es defender aquello que hace que las cosas puedan funcionar. Que hay centralidad, que hay moderación, que hay capacidad de trabajar todos juntos en una misma dirección, una misma línea, una misma forma de entender las cosas. Por eso los jóvenes de hoy, creo, revolucionarios son aquellos que tienen claro que no, ni una cosa ni la otra. Ni un lío por un lado, ni un lío por el otro. Moderación, constitución, centralidad, dirección, proyecto de futuro, trabajo, esfuerzo, libertad. Ya, perdón Paco, y hablando de lo que es más el relato, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la comunicación, ¿por qué la izquierda
siempre históricamente ha gobernado el relato, partiendo desde los medios de comunicación? Porque no hace otra cosa. Porque no hace otra cosa. Yo construyo un colegio, ellos debaten sobre la educación pública de calidad, pero no hacen un colegio. Yo construyo un hospital y ellos debaten sobre la sanidad pública y de calidad, no hacen un solo hospital. Yo construyo un polígono y ellos hablan de un empleo, no sé qué, pero nunca generan un puesto de trabajo. Entonces, claro, se pasan el día hablando, no trabajando. Son gente de pancarta, de eslogan, de batucadas. Claro, al final dices, es que están relatando. Oiga, es que yo estoy trabajando. ¿Y usted por qué no relata? Digo, porque estoy trabajando. No puedo estar trabajando y relatando. ¿Pero no crees que la derecha ahí tiene como una asignatura pendiente? No. Es que nosotros hacemos cosas. Ponemos un ladrillo, luego otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, pues una casita, abrimos la puertecita, 2 ventanas, un colegio. Ellos se pasan el día delante del colegio gritando. Yo he estado inaugurando colegios y al otro lado 4 con una pancarta diciendo que falta la grifería o no sé qué. ¿Sabes? Dices, pero bueno, ¿cómo? Entonces preguntar, ¿qué pasa? No, que parece ser que no se ha conectado con no sé qué cosa, no sé qué parte del colegio. Un instituto brutal. O sea, siempre en contra de algo que signifique trabajar, proponer. Entonces, claro, se hace todo muy, muy complicado. Por no seguir preguntándote de nombres, porque aquí, por ejemplo, tengo a Ursula von der Leyen, tengo a Víctor Orbán, tenía por aquí apuntado lógicamente a Trump, etcétera, pero me gustaría ir como más al grano. ¿Qué político extranjero admiras? ¿Y a cuál cuál no te importaría igual que viniera aquí a España? Un político extranjero que admires, que digas, este tío de valores sabe, este me gusta. La verdad, sinceramente, a día de hoy, desgraciadamente creo que estamos huérfanos, ayunos de grandes liderazgos. Yo tuve la suerte de, en vuestra edad, tener en aquella época líderes extraordinarios a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel mundial, que hicieron cosas muy interesantes, pero hoy, bueno, hay gente estupenda, que veo por ahí. Pero vamos, si tú me dices, ¿a quién ahora intentarías que viniese enloquecidamente para que nos contase cosas? Alguien que admires a nivel internacional. Admiro gente, pero tal y como lo planteas, para que venga alguien aquí a contarnos alguna idea, os digo a todos vosotros, esto, como nunca había ocurrido, depende de vosotros, depende de nosotros. Si me permites un segundo. Claro. Cuando comienza la democracia en España, que es cuando yo tengo vuestra edad, bueno, un poco más joven era yo que vosotros ahora, pero bueno, vuestra generación, yo de vuestra generación ahora, la de hace ya un tiempo, había unos paradigmas hacia dónde ir. Como os he dicho antes, la Unión Europea, el mundo occidental, las democracias liberales, los proyectos de modernidad y de progreso. Había modelos económicos, sociales, políticos. Entonces era relativamente sencillo, porque ¿qué queríamos ser? Pues como Francia, como Estados Unidos, como Italia, como Alemania, como el Reino Unido. Fácil, ¿no? Era fácil, era cuestión de ponerse en marcha e intentar ajustar nuestra realidad política a la realidad de los paradigmas políticos que pretendíamos ir hacia ellos. Hoy no hay nada delante, si os dais cuenta. Están todos los líderes del mundo cogidos a la barandilla, mirando a ver hacia dónde ir. Y no hay ni un solo líder delante que diga, por aquí está el camino. Es verdad que la generación crítica de circunstancias que están ahora provocando tanta sensación de inestabilidad, también está provocando que los líderes se reúnan prácticamente cada 48 horas. Antes, estas reuniones que ahora están los presidentes de gobierno, que los veis, a lo mejor ya ni los veis, claro, pero prácticamente están cada fin de semana, en vez de irse de merienda, se juntan todos ellos. Eso antes no ocurría. Los líderes se veían de vez en cuando. De vez en cuando. Era un acontecimiento. Ahora no es un acontecimiento. Están todos juntos todo el día porque no saben muy bien qué hacer. Porque la situación es bastante incómoda en el sentido de que la perplejidad colectiva es muy grande. Por eso depende ahora, como nunca, del paradigma que salga de esta situación de crisis que estamos viviendo. De ahí que reclame de los jóvenes la extrema
radical apuesta por la moderación y por la centralidad, que es revolucionario, os lo digo. Si queréis ser revolucionarios hoy, ser radicalmente moderados y centrados. Eso es lo radical, eso es lo potente, y eso es lo que puede salvar la situación actual. Hablemos, Paco, de temas actuales que nos preocupan a las clases medias. Hablemos por ejemplo, de la vivienda, de la inflación, de la pérdida de poder adquisitivo de las familias. ¿Qué respuesta debería estar dando la política a esta situación? Pues tendría que dar una respuesta de seriedad, de serenidad y de perspectiva. ¿Cuántas viviendas hacen falta en España, por ejemplo? Muchas, ahora mismo muchísimas. Hay que calcularlas, ¿no? ¿Dónde se hacen las viviendas? En el terreno. En el suelo. En el suelo. ¿De quién depende el suelo? De los ayuntamientos. ¿Quién tendría que decirnos cuántas viviendas hay que construir en el futuro? El gobierno de España. Claro. ¿Qué tendría que hacer para que eso fuese así? Liberalizar suelo. ¿Qué tendría que hacer liberalizando suelo para que se pudiese construir? Incentivar la construcción. ¿De qué manera? Bajando la presión fiscal. ¿Qué tendría que hacer para que los jóvenes y otras personas pudiesen acceder a la vivienda? Dar también incentivos de tipo fiscal, más apoyo crediticio para que las personas jóvenes y los que no son tan jóvenes pudiesen acceder a esa vivienda. Pero aquí no hay nadie planificando absolutamente nada al medio y largo plazo, porque están todos los días intentando ganar el titular del día de mañana y además intentando ganar el TikTok de dentro de una hora. Y así no se puede gobernar. Yo no puedo gobernar a base de TikTok. Yo no puedo gobernar a base de golpe de Instagram. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, con las balas que se le habían comprado a una empresa israelí por 6 millones de euros o de dólares? Y que me acabo de enterar hace 3 horas que el presidente del gobierno de España ha decidido que, aunque el ministro del Interior del gobierno de España, de su gobierno, pagarlas porque ya estaban contratadas, ha decidido que no se... porque la vicepresidenta del gobierno de España ha dicho que le duele mucho que se compren balas a no sé quién. ¿Vamos? ¿Pero esto qué es? Entonces, ¿cómo va a planificar la vivienda a medio y largo plazo alguien que acaba de cometer una prevaricación, por cierto, como un piano? Porque si la adjudicación es correcta, yo no puedo pararla. El presidente no puede parar una adjudicación de concurso público. Es decir, no se le compra a estos cuando está adjudicado, pero independientemente de las circunstancias de la irregularidad administrativa. Es que así no se puede planificar nada. Hace falta un gobierno que planifique. ¿Cuántas viviendas hacen falta en España? Tantas viviendas. Se planifica. Esta mañana lo hablaba con Pablo Delgado, que está por ahí, porque lo he visto entrando, que ha sido mi abogado durante todos estos años. Lo estábamos hablando. Gracias por decírmelo. Es que sabía que ya se había ido. Mañana le diré que se había ido antes de hora. Pues es que precisamente... Ha pedido disculpas, que se tenga que ir por una urgencia. Bueno, aquí está Dan, su defensora. Bueno, en cualquier caso, esta mañana estaba hablando con él. Estábamos hablando de esta cuestión porque es un experto en derecho urbanístico. Y bueno, de este tema de manera recurrente venimos hablando hace mucho tiempo, un grupo de gente, porque tenemos la ilusión de tener un proyecto ya, y más o menos lo tenemos, para cuando corresponda ponerlo en marcha. Pero claramente hace falta una planificación. Hace falta que alguien se siente y diga qué tipo de energía para el futuro España necesita y además es factible o viable. Yo no puedo estar abriendo o cerrando centrales nucleares como el que enciende o apaga la luz del recibidor de su casa. Y esto pasa todos los días. ¿Alguien sabe cuál es la política energética del gobierno de España? ¿Alguien sabe qué va a pasar con las centrales nucleares que en estos momentos están en marcha? ¿Alguien sabe qué es la moratoria nuclear? ¿A qué no? Claro, es un lío. Estamos todos los días con un lío morrocotudo. Ayer o anteayer, ¿no?, se presentó el presidente del gobierno y dijo que iba a hacer una inversión de no sé cuántos miles de millones de euros en materia de inversión en materia de defensa, pero luego los otros no lo quieren, todo este follón. Pues el tema de la vivienda, como cualquier otro tema, son políticas de Estado que necesita que alguien la lidere, las ponga en marcha, mire hacia el futuro, las desarrolle
y podamos ir concluyéndolas, porque no es nada complicado. Fijaos lo que os digo, nada complicado. En un país como el nuestro, que tiene empresas constructoras, que tiene gente con oficio, que tiene suelo suficiente, que tiene entidades financieras, que tiene sistemas de administración que permiten la puesta en marcha de proyectos que tienen que ver con la vivienda, que tiene capacidad de hacer incentivos de tipo fiscal, es imposible que no haya un plan serio para que esto pueda hacerse realidad. ¿Cuál sería la primera medida que aplicaría en materia de impuestos en el caso de que tuviera pues, un cargo de responsabilidad? Bajarlos. La presión fiscal, que por cierto España es de los países con mayor presión fiscal de los países de la OCDE, la presión fiscal en España cuando ha gobernado la izquierda ha subido y fijaos qué paradoja, y ha disminuido la cantidad de dinero recaudada por el gobierno. Y cuando ha gobernado el Partido Popular ha bajado la presión fiscal y ha aumentado la recaudación, porque la recaudación básicamente se sustenta sobre 3 grandes impuestos: el impuesto de la renta de las personas físicas, el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto de sociedades. ¿Eso qué significa? Son impuestos sobre la actividad económica. Si el ciudadano tiene más capacidad de inversión, de consumo y de gasto, la máquina económica se mueve mucho más y tú vas permitiendo ir generando riqueza en la recaudación de impuestos, porque el bien que tú vas moviendo desde la manufactura hasta el consumidor final ha ido produciendo una serie de valores añadidos que van generando riqueza. Además hay más gente que puede estar generando con esa riqueza puestos de trabajo, más gente que paga IRPF. Y además cuanta más gente está invirtiendo, gastando, consumiendo, más empresas se pueden poner en marcha. Por lo tanto, más impuestos a sociedades. Pero es que además, cuanta más gente trabajando, menos subsidios de desempleo, por tanto, menos coste. Por lo tanto, más capacidad del Estado para hacer otro tipo de cosas. Paco, una pregunta. Es noticia de hace un par de días que España esquiva el recorte de previsiones del Fondo Monetario Internacional, pero sin embargo, y esta es la dicotomía, sigue teniendo una de las rentas per cápita más bajas de la eurozona. ¿Qué le dice esta contradicción? ¿Cómo se explica esto? No hay ninguna contradicción. España es uno de los países con la renta per cápita más baja de la eurozona. Hay un país, por ejemplo, Países Bajos, que tiene prácticamente nuestro PIB y son 15 millones de habitantes y nosotros somos 45. Claro. Fijaos lo que os acabo de decir. Claro. Los Países Bajos, lo que todo el mundo ha conocido hasta hace 4 días como Holanda, tiene el PIB prácticamente pegado al de España. Son 15 millones de habitantes. España iba como un tiro. España tenía una línea de crecimiento muy potente y de repente se paró. Y se paró por lo que se paró. Y se paró pues porque los que gobiernan no creen en la economía de mercado. Es otra cosa que también a veces tenemos que tener claro. Lo que genera riqueza desde mi perspectiva, punto de vista, desde mi apuesta política, desde luego es la economía de mercado. Si el que está gobernando no cree en la economía de mercado, ¿cómo va a incentivar un modelo económico en el que no cree? Si no cree en la libertad de empresa, ¿cómo va a incentivar que haya empresa? Si no cree en la propiedad privada, ¿cómo va a incentivar la propiedad privada? Etcétera, etcétera, etcétera. Quienes no saben, quienes no creen en la economía de mercado, son incapaces de generar economías en el mercado que permitan que la gente tenga buenos sueldos, tenga trabajo, tenga expectativas, ponga en marcha empresas. Paco, hay un tema que me genera un dilema moral bastante grande, y es el de la inmigración. El Papa Francisco, que fallecido esta semana, hablaba de fratelli tutti. La Biblia nos dice: ama al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, en esto de la inmigración, también uno lo que le dice la lógica es que hay que mantener cierto orden social. ¿Dónde está el equilibrio entre velar por la gente, que pobrecitos, hay que ver las imágenes en pateras, tal, y que esto tampoco sea pues no sé, a mí me genera mucho dilema moral. Ayer, por ejemplo, estaba con un amigo que vino de Guinea Ecuatorial, compañero del máster, ya lleva muchos años, y joder, tenía una situación muy fastidiada, y yo veo los ojos de esta gente y digo, es que te mereces prosperar, pero por otro lado, pues tampoco hay que llenar España de cantidades excesivas de inmigración. ¿Cuál es tu postura respecto a esto de la inmigración? Si todas las políticas las concentramos en una definición que para mí es fundamental y se llama dignidad de la persona, tenemos un proyecto. Toda persona que viene de fuera a España
requiere de dignidad porque es un ser humano como tú y como yo. Si lo tratamos como un colectivo, que es lo que la izquierda hace siempre de la inmigración, lo tratan como un elemento de batalla ideológica. Si tratamos a las personas como lo que son personas, podemos poner en marcha medidas que hagan que la dignidad, dentro de la tragedia que significa abandonar su casa para venir aquí, más o menos quede, digamos, defendida o consolidada. Me explico. Todas las personas que cruzan el estrecho, todas las personas que llegan a las Canarias, sabemos perfectamente de dónde vienen, porque somos un Estado que tiene conocimiento, embajadas, presencia en buena parte de África, de la Europa Oriental y de América. Si yo me voy a ese lugar, hablo con el gobierno correspondiente y digo, necesitamos en España profesionales, oficios, mano de obra para el campo. Vamos a hacerlo de forma ordenada. Igual que tenemos Instituto Cervantes que enseña a la gente a hablar en español, creamos delegaciones de instancias de formación profesional, ocupacional, los formamos, hablamos con las empresas, con las pymes que necesitan mano de obra, entramos en contacto, les damos una formación, un viaje perfectamente bien programado, no en manos de las mafias que se aprovechan de ellos, y llegan al lugar de destino en las condiciones correspondientes, más los conocimientos que tengan que tener del funcionamiento de nuestro país. Así tratamos con dignidad a las personas. Si lo que hacemos es lo que está ocurriendo en estos momentos, quienes realmente se están aprovechando de la tragedia humana brutal que vemos todos los días son las mafias, que los cogen en sus lugares de origen, que les cobran un dinero absolutamente sangrante, brutal y vergonzoso, que les hacen unos desplazamientos terribles, que les hacen cruzar el mar en condiciones, en muchísimos casos, al borde de la muerte, cuando no la muerte. Que cuando llegan aquí, vienen otras mafias, conociendo la debilidad de estas personas, detectan su debilidad y las utilizan como mano de obra en situaciones cuasi esclavizantes, por no hablar de otras cosas que no corresponde, porque son todavía mucho más dolorosas. Pero cuando yo cojo la cuestión de la inmigración y la trato como un elemento del debate político y no planifico a medio y largo plazo, porque lo que quiero es seguir debatiendo para ganar puntos, relato, circunstancia, eslogan, campaña, publicidad, es cuando no hay manera de poder llegar a ningún tipo de acuerdo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando llegó el Botanic, que me da... ¿Sabéis lo que es el Botanic? Sí. A mí me da mucha pena llamarle Botanic porque yo he crecido en el botánico de verdad, el jardín botánico, yo vivía al lado y estudiaba al lado. Entonces, cada vez que dicen lo del Botanic me dolía mucho. Pues es un sitio muy bonito, que por cierto, no es como el gobierno que hemos tenido, sino que es un lugar muy agradable. Cerca de donde estaba Jesuitas, ¿no? Al lado, claro. Yo salía del colegio y tenía el jardín botánico detrás. Entonces me horrorizaba cuando decía la palabra Botanic. Pero bueno, nada más. Cuando llegó el Botanic, como ellos llamaban, al gobierno de la Generalitat, de repente apareció un barco llamado Aquarius, que nadie quería. Y Chimo Puig, Mónica Oltra fueron corriendo al puerto y dijeron, aquí, que venga aquí. Y vino aquí, vino a Valencia. Se hicieron la foto, chas. Se largaron Chimo y Mónica y no volvieron nunca más a aparecer. Y apareció Cáritas. Aquella pobre gente que llegó con el Aquarius, de la izquierda solo tuvo una foto para la portada del periódico. Pero luego desaparecieron. Nunca nadie les dijo nada. Nunca les dio vivienda, trabajo, educación, nada. Fue Cáritas, la iglesia diocesana, la que en este caso acudió a ellos. ¿Os dais cuenta? La manipulación. Cuando uno manipula, digamos, aspectos abstractos del funcionamiento de no sé qué, no importa, pero cuando uno manipula personas, seres humanos, mujeres y niños, ancianos, enfermos, es un escándalo. Un escándalo que tenemos que reivindicar, que atacar, que denunciar política y moralmente. Paco, hablemos del nuevo orden mundial que se está dibujando. ¿Qué opinas de este acercamiento ahora de Estados Unidos, de Trump a Putin, cuando no se podían ni ver
y ahora parece que todo ha cambiado, que ahora son súper amigos, que ahora son íntimos. Bueno, hasta hace 48 horas, ahora parece que tampoco mucho, ¿eh? Ahí hay mucho lío, ¿eh? Hay mucho lío. Hay una cosa que creo que está ahí latente, ¿no? ¡Pum! Si tú coges el mapa del mundo, ves una cosa que está ahí, ¡pum!, que son 1.300 millones de chinos ahí puestos. Todo el orden mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, que se construyó en torno a los bloques, a los dos grandes bloques, el mundo libre y el mundo comunista, cuando cae el muro de Berlín se deshace, ¿no? Porque el liderazgo del mundo comunista era en la Unión Soviética, era Rusia, y la economía crecía fundamentalmente en países como por ejemplo Estados Unidos. China, que ha ido creciendo a 2 dígitos durante estos últimos años, se ha convertido en la fábrica del mundo. Todo pasa por allí. Yo creo que todavía Estados Unidos, que es fundamental que tenga un discurso, porque el mundo occidental somos los 450 millones de ellos y los 450 millones de nosotros. Eso es el mundo occidental tal y como lo conocemos, por muchos motivos, desde San Francisco hasta los Urales, ahí estamos todos metidos, incluido hasta los Urales, fíjate lo que te digo. Pero en cualquier caso, todo eso de ahí, que es el mundo euroamericano, todavía no tiene claro qué hacer con China. No lo sabe. Además, no soy ningún experto en el mundo asiático, pero la cultura es diferente a la nuestra. Sus tiempos, sus ritmos, sus expectativas, no tiene nada que ver con nuestros tiempos, con nuestros ritmos, con nuestras expectativas. Y eso yo creo que tiene todavía desorientado a la inteligencia americana, a la inteligencia europea, a la expectativa de lo que pueda ser el corto y medio plazo en el mundo. Y eso es lo que está haciendo, creo yo, que el presidente de Estados Unidos esté tomando, porque además es muy, bueno, no voy a catalogarlo de nada, pero es muy lo que es, tomando decisiones cada 24 o 48 horas. Y muchas de ellas, os estáis dando cuenta que está tirando hacia atrás, ¿eh? Oye, tengo muchas más preguntas, pero también quiero que la gente participe y pasar el micro por ahí. Pero antes te tengo que hacer la pregunta, otra de las preguntas clave de la tarde de hoy es: ¿cuál es el camino de Paco Camps ahora mismo? Sé que, y lo pone aquí en la pantalla, el día 10 tienes una cita muy importante precisamente otra vez en Vélez Events, donde se va a reunir buena parte de todo el proyecto que estás llevando a cabo. Entiendo que esperando también una fecha de un congreso del Partido Popular en el que entiendo que la militancia te puede empujar o te puede pedir y decir: oye, Paco, preséntate. Bueno, ¿es así más o menos el proceder sí, de los acontecimientos? Menos, sí, acabas de decir. El 10 de mayo tenemos un acto muy bonito que estamos preparando entre un montón de gente y yo mismo. Espero que sea un éxito. Y del éxito, si lo es, que en principio, que es la parte esencial del acto, es el recuerdo de 30 años de gobiernos del PP, año 95, año 2025, el recuerdo de todos los alcaldes que hicieron cosas extraordinarias en la Comunidad Valenciana del Partido Popular, también durante estos 30 años, concejales, diputados, etc. Y sobre la base de ese recuerdo, ir potenciando sin nostalgia el futuro hacia esa voluntad obligatoria de conseguir la mayoría absoluta. Esa es la idea del acto del 10 de mayo. Si el acto tiene la suficiente enjundia, pues lo que haríamos es dar el siguiente paso. Y el siguiente paso, como siempre, se da con la solidez del paso previamente realizado. Y desde luego siempre pensando en la militancia del partido. ¿Cómo funciona un poco un congreso? Por entenderlo, porque hay muchos, yo no tengo ni idea. O sea, tú te presentarías y ¿qué se haría? Bueno, primero vayamos paso a paso. Pero por entenderlo, ¿cómo funciona? No, un congreso se presentan candidatos y luego la gente los va eligiendo. Hay dos tipos de congresos: los congresos por compromisarios y los congresos de elección directa del candidato. Y yo, pues de momento el partido ha decidido desde hace unos años hacer elección directa del candidato. Todos los militantes vamos a votar un día determinado a nuestro candidato, al que pretendemos sea el presidente. Y el que se haya elegido, luego los compromisarios ya en el congreso reúnen el número de miembros que forman parte de la ejecutiva del partido. Hasta hace unos cuantos años inclusive en los que yo estaba,
como presidente, se elegían compromisarios, luego estos iban al Congreso y se elegía al presidente y a su ejecutiva. Que por lo que he leído se está especulando mucho con la fecha. No se sabe si final de este año, ya 2026... Todo depende de lo que vaya ocurriendo en los próximos días. Pues bueno, yo creo que ha llegado el momento un poco para que también pasemos el micrófono. ¿Os ha gustado la respuesta, lo que pasa durante los próximos días, o le aprieto un poco más? Nos ha encantado, nos ha encantado. Sí. Bueno, pues oye, pasamos el micrófono por ahí. ¿Tenéis preguntas? ¿Alguien quiere levantar la mano? Yo si no, aquí tengo 1000 temas todavía. A mí no se me acaban, la verdad. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien por ahí? Sí, mira, ya tenemos a alguien que quiere preguntar. Presidente, muchísimas gracias por el maravilloso podcast que nos ha brindado, eso de antemano. Bueno, espero poder seguir acompañándole, igual que muchos de aquí, en todos sus actos venideros. Y bueno, quería hacerle una pequeña consideración y al mismo tiempo trasladar a la siguiente pregunta. A lo mejor es una chorrada, pero creo que hablo en nombre de muchos de nosotros, por no decir creo que todos, cuando miramos con cierta envidia hacia la Comunidad de Madrid y vemos a una mujer como Isabel Díaz Ayuso, con José Luis Martínez Almeida, capitaneando un magnífico tándem que causa tendencia hoy en España, en fin, y que no deja indiferente a nadie, al menos para nosotros en sentido muy positivo. Y que creo que en cierta medida nos recuerda a lo que usted hizo con la gran Rita Barberá de Valencia, una grandísima y maravillosa ciudad y una gran comunidad valenciana. ¿Usted se ve capaz de volver de verdad a reeditar esos tiempos de gloria de la comunidad valenciana y tener ese eje, ya que parece que ahora Madrid, obviamente por no decir, no voy a entrar en valoraciones de lo que es este gobierno central actual, pero usted se ve capaz de crear ese eje Valencia-Madrid y devolver de verdad a la comunidad valenciana a la gloria que usted le dejó colocada? Pues estoy aquí, Pues estoy aquí. Me gustaría... no sé si se está oyendo ahora mi... Sí. Fíjate, me gustaría reeditar la ambición colectiva. Yo, como os he dicho antes, milité en el partido en el 82 y yo iba con mi ambición política, pensando en el bien de mi ciudad cuando fui concejal de tráfico, o en el bien de la comunidad cuando fui presidente de la Generalitat. Con la ilusión de conseguir una ambición colectiva. Una ambición colectiva. En primer lugar, de mi partido, la ambición de ganar, de hacer cosas. Y en segundo lugar, lo más importante, de mi gente, la comunidad valenciana. Que fuese ambiciosa, potente, que estuviese al máximo nivel en cualquier expectativa. La ambición personal, por las circunstancias, sobradamente ha sido cumplimentada, porque los valencianos y mi partido me han dado la oportunidad de ser presidente de la Generalitat Valenciana. En esta etapa, no es una nueva etapa, porque no, la etapa es la etapa. Bien, pues estoy soñando más en la ambición colectiva. Está apagado esto. Creo que sería muy importante recomponer eso que yo llamo la ambición colectiva de los valencianos. O sea, no podemos estar parados en la acera de la historia. No podemos. Y me da la sensación que en los últimos años hemos vuelto otra vez a estar un poco parados en la acera de la historia. Y me sabe muy mal, la verdad, porque yo soy de aquí. Mi familia es de aquí. Los de antes y los de luego. Y para los de antes y para los de luego, yo sigo creyendo que somos, como mínimo, tanto como el que más. Pero los primeros que tenemos que creernos esto somos nosotros. Porque si nosotros, día a día, no creemos que somos lo más, cada mañana cuando nos levantamos, pues es muy difícil conseguirlo. Yo estoy en esa pretensión. Puede parecer una pretensión un tanto abstracta o indefinida, pero como yo lo he vivido, como he sabido, creo, materializarlo, creo que tengo la obligación de intentar transmitir a mis conciudadanos que esto no solo es posible, sino que es vuestra obligación. La de los jóvenes valencianos es la obligación de tener la ambición colectiva de ser un gran territorio. Es que lo somos.
Es que no hay ninguna circunstancia, ninguna que lo impida. Más bien al contrario, hay una obligación geoespacial para que esto sea así. Yo intentaba explicar cuando iba por esos mundos de Dios dónde estábamos ubicados, porque estamos en un punto de la intersección brutal del planeta, brutal. Estamos en el límite de las zonas industrialmente más desarrolladas, junto en el punto concreto en donde la climatología es más agradable. Si tú te bajas hacia abajo, la climatología empieza a ser más agradable que hacia arriba. Hace mucho frío, pero hay un momento que hace mucho calor y además ya no hay industria. Si te vas hacia arriba, las zonas están industrialmente muy avanzadas, pero hace mucho frío. Si te vas hacia el centro, pierdes el contacto con el Mediterráneo. Si te vas hacia la derecha, vas bajando hacia otros continentes en donde el ambiente, digamos, de la democracia, de las raíces humanistas cristianas que han permitido un desarrollo social, democrático como el nuestro, tal vez no se den las mismas circunstancias, y además no hay un desarrollo urbano de la calidad que tenemos en nuestro entorno. Aquí cada 10 kilómetros tienes una ciudad, un pueblo, un campanario, una plaza, un ayuntamiento, una gastronomía, un camino, tal, un paraje. Pues bien, eso es la Comunidad Valenciana. Tenemos la obligación, estamos muy bien conectados, estamos a hora y media de Madrid, estamos en el centro, tenemos el puerto conectado con todo el mundo. Estamos en un lugar tan estratégicamente bien ubicados que la obligación de todos es que volvamos a ser colectivamente muy ambiciosos. Me he extendido mucho en la respuesta, pero bueno, creo que por ahí la línea de la pregunta. Yo lo que iba a añadir, Paco, es que estamos tan bien posicionados y somos tan atractivos que esto se está llenando de extranjeros. Que ahora vas por el río y esto ya es todo inglés, francés. Eso es verdad, se está llenando de extranjeros, que está muy bien, ¿eh? Que la gente venga aquí. Yo estoy súper contento cuando los veo por aquí y por allá, porque además yo cuando tenía vuestra edad y alguien me preguntaba una calle, yo les llevaba, porque era el turista, yo les llevaba y les decía, por favor, vuelvan otra vez. Y cuando viajaba con mis padres por París o por Milán y, tal, y veía a la gente con planos, Valencia no tenía planos. En Valencia había uno que se el mapa Bayarri, un tocho así, y luego estaba el del Corte Inglés, que era solo el centro histórico y había 4 cosas ahí puestas, las Torres de Cuad, de Serranos y no sé qué, la lonja, tal. Yo cuando veía ciudades con planos, gente con planos, me entraba una envidia que te mueres. Digo, que el día que vea, ahora ya no hay planos porque la gente va con esto de que lleváis ahora a Google, buscador de no sé qué, tal, pero bueno. Entonces, pero todavía he visto gente con plano. Pues efectivamente, está muy bien que venga la gente de fuera, porque la ciudad es atractiva, es agradable, es bonita, tiene una cantidad de servicios extraordinario, pero tenemos que ser no solo un escaparate. Aquí tiene que haber mucha ambición. Turistas e industria, turistas y prosperidad, turistas y proyecto de futuro, turistas y capacidad de ser también atractivos para inversiones, para expectativas, para creación de todo aquello que signifique generación de riqueza y empleo. Bueno, pues en primer lugar, buenas noches, presidente. Es un auténtico placer estar aquí, este podcast en el que habéis tratado un montón de temas interesantes. Y bueno, pues mi pregunta va en base a empleo. Y creo que con lo que voy a preguntar, a lo mejor tal vez muchos de los jóvenes que están aquí se sentirán bastante representados, y es que en muchas ocasiones nosotros nos vemos forzados a emigrar a otros países para precisamente trabajar de lo nuestro. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué cree usted que se debe esta fuga de cerebros? ¿Y cómo trataría usted esta problemática que hay? Una de las cosas por las que, entre otras muchas circunstancias, pusimos en marcha un modelo económico de crecimiento, desarrollo, prosperidad, fue precisamente para que la gente viniese a trabajar aquí, en todos los ámbitos y todas las escalas laborales. También el conocimiento viniese aquí, y durante un tiempo lo conseguimos. Pero desgraciadamente estos últimos años está pasando lo que estás diciendo. El conocimiento, el talento que sois todos vosotros, que es una inversión además colectiva, las universidades, etcétera, se está yendo fuera. Algo está pasando, algo se está haciendo mal. ¿Y qué es lo que se está haciendo mal? Desde mi punto de vista, la inseguridad jurídica, la inseguridad económica, la inseguridad política, la inseguridad institucional hace que los grandes inversores vayan huyendo de nuestro país.
España se convirtió, y la Comunidad Valenciana en concreto se convirtió durante unos cuantos años, entre otros en los que yo fui presidente, en el lugar en donde más dinero extranjero venía como inversión industrial, comercial, pero fundamentalmente industrial, durante un tiempo determinado. Esa inversión industrial genera riqueza, genera empleo, y esa inversión industrial genera la expectativa de, digamos, los niveles profesionales cualificadamente más altos para quedarse y tener trabajo aquí en nuestra tierra. Eso no está pasando. Pero es que tenemos unos mecanismos políticos que lo que hacen es ahuyentar a los inversores. Lo que propician es precisamente que las industrias cierren sus puertas, no amplíen sus negocios, busquen otros lugares con mayor seguridad económica o jurídica o institucional. Yo lo que espero es que España vuelva de nuevo a tener expectativa y se vuelva a generar empleo como se generó en otro tiempo. Y se puede, porque con los gobiernos del PP se multiplicó el número de puestos de trabajo en nuestro país. Última pregunta. Disculpe, señor presidente, ¿le puedo hacer una crítica constructiva? Estoy en desacuerdo con el tema de que ha dicho que los gobiernos del PP se han dedicado al trabajo y la oposición al relato. Y creo que se pueden hacer las dos cosas. Se puede hacer el trabajo bien hecho, pero al mismo tiempo el relato. Porque, como usted bien dice, estamos rodeados de gente joven y, queramos o no, todo está en internet hoy. Todo es YouTube, todo es Instagram. Entonces, creo que hay que dedicar también una parte muy importante al relato, por lo menos para explicar. Porque no sirve de nada hacer algo bien si no se explica y se sabe vender. Porque al final el relato, hay gente de diferentes clases que valoran a veces más el relato que los hechos. Entonces yo creo que la expresión del trabajo no está, es correcta, pero también hay que estar encima del relato. Porque cuando se acabó el bipartidismo, al final de mi punto de vista ha sido mucho humo, pero ganaron el relato. Y ganaron muchos votos. Estamos hablando de millones. ¿Qué le parece a usted? Coincido. De hecho, el 10 de mayo, en Vélez Events, que te invito a que vengas, lo que pretendemos es recordar, sin nostalgia, lo que se hizo. Reconstruir el relato, deconstruido por la izquierda. Hay una historia real de la Comunidad Valenciana que puede verse en sus obras en la calle de todo tipo: equipamientos, infraestructuras, modernización. Existe, y mi pretensión hoy, estos días, estos meses, está siendo precisamente eso, ese relato. Recordar a la gente que todo lo que soñamos en aquel momento fue posible, se hizo. Colegios, hospitales, carreteras, depuradoras, paseos marítimos, caminos, aeropuertos, puertos, todo eso fue real. Vélez Events, el Palacio de la Ópera, todo se hizo. El Ágora. Y que se puede volver, que se debe volver a intentar hacer. Por eso, el 10 de mayo, mi partido, y coincido contigo, durante un tiempo ha abandonado la ilusión por defender el trabajo realizado en el pasado inmediato, lo que es inconcebible, porque cualquier persona, cualquier empresa, cualquier grupo, cualquier fundación, cualquier institución se presenta ante el público con la labor realizada. Esto es lo que he hecho, y por lo tanto, si yo te digo que puedo hacer esto, es porque esto lo he hecho. Esa es mi tarjeta de presentación, este proyecto en concreto. Si yo hablo de colegios, aquí hay un colegio. Si hablo de hospitales, aquí hay un hospital. Si hablo de equipamientos, aquí hay una carretera. Si eso he podido hacerlo, tengo posibilidad de volverlo a hacer. Y si al lado de todo esto no hay nada, mejor que mejor. Porque lo más moderno es lo último que hicimos nosotros en la Comunidad Valenciana. Coincido plenamente contigo. La palabra relato puede parecer que es una historia inventada, reiterada, de forma diferente a la realidad.
En nuestro caso sería contar lo que se hizo. Pero bueno, podemos relatar de mejor manera lo que se hizo. ¿No? Coincide, y fíjate que estoy en esto, ¿eh? No solo no estoy de acuerdo contigo, sino que no solo te acepto la crítica constructiva, sino que tu amigo Paco está hoy justo aquí con vosotros explicando que lo que ocurrió tiene obligatoriamente que contarse. Por eso os he contado lo de los alcaldes de los 30 años del Partido Popular, que tienen que contar también lo que hicieron en sus pueblos, que no es poco lo que hicieron. El pequeño centro de tercera edad, la mejora del acceso al pueblo, los caminos vecinales, la mejora del regadío por goteo, el campanario, el centro de salud, el centro rural para no tener que mover a los niños de un sitio para otro, la cometida de no sé qué de agua, el alumbrado, el pavimento. Es que hay un montón de gente extraordinaria que hizo cosas extraordinarias, la mejora del acueducto romano, extraordinario en Mejís. Es que hay un montón de cosas que se hicieron, que han quedado puestas ahí como si nada, como si hubiesen caído del cielo, y forman parte de un gran proyecto político, que era el que yo en aquel momento lideraba, y que creo que tenemos que reivindicar. Hay que trabajar y hay que estar en campaña. Y termino con esto. Lo que más me gustaba a mí como político, como podéis imaginaros, era la campaña electoral, claro. Me encantaba. Sí. Pero eso no es político. Hablar, ir de un sitio para otro, contar, prometer y luego hacerlo, ¿eh? Y hay un momento en la precampaña que juntas el gobierno con la campaña. Y es algo realmente que entusiasma, que apasiona. Estás trabajando y estás en campaña. Estás haciendo un colegio y estás prometiendo otro colegio. Es tremendo. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Estar haciendo un colegio y además estar prometiendo el siguiente. Muchísimas gracias a todos. Paco, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Paco, por tu tiempo. Ha sido un enorme placer, y a todos los que nos habéis acompañado, pues han sido casi 2 horas, yo creo que muy entretenidas. Hemos aprendido un montón de ti y nada, nos vemos el día 10 y... Pues espero a todos el día 10, por favor. Y lo que tenga que venir. Gracias, amigos.